las ciencias sociales y sus tendencias didácticas. Integrantes del grupo: Yairet Marlene, Diego Bonfante, Abraham Bernal, Freddy Guerrero y Gregory Pérez. Bueno, mi nombre es Freddy Guerrero Castro. Antes de abordar el tema, te pido disculpas, me siento un poco congestionado y bueno, nosotros vamos a hablarles sobre las tendencias didácticas de las ciencias sociales. Antes de abordar, tenemos que entrever los cambios vertiginosos que está sufriendo las dinámicas de esta sociedad actualmente. Esto se debe a raíz del fenómeno de la globalización, que trae consigo conflictos y problemáticas actuales que afectan a la sociedad. En ese sentido, la educación para solventar, confrontar todos estos cambios, todas estas nuevas transformaciones, es necesario que asuma retos y desafíos el docente, partiendo de los tópicos de desigualdad social en el análisis de los contenidos dentro del currículo. Por lo anterior, se extiende una propuesta de una historia social y cultural que vincula al estudiante desde su pasado hacia su contexto actual. ¿Partiendo de qué? Partiendo de las características de estas tendencias o de estas realidades sociales actuales, de esas particularidades en el desarrollo de las ciencias sociales, en la interdisciplinaridad como tendencia didáctica de las ciencias sociales. Todos estos cambios y todas estas nuevas transformaciones en estas realidades sociales pueden ser insumos relevantes para el estudio de las ciencias sociales. Sin embargo, estas realidades sociales tienen características, son cambiantes y complejas, lo que implica un contexto sujeto a múltiples transformaciones y cambios donde la sociedad crece, decrece, retrocede, así como sus interrogantes y sus preguntas también matizan. Partiendo de todo esto, todos estos cambios, todas estas nuevas tendencias, eh, se empiezan a manifestar fenómenos como el de la revolución informática. Una revolución informática que comienza a generar en la cultura un movimiento de una sociedad informática que asume nuevas tecnologías, nuevas formas de información, y la educación para poder afrontarla debe apoyarse debe apoyarse en una pedagogía informacional. Una pedagogía informacional cuya premisa radica en un aprendizaje de por vida, aprender a enseñar. Eh, Gracias a la utilización de todas estas herramientas, de estos nuevos modos de información, y utilizándolos como un catalizador para la formación y el desarrollo de competencias. ¿Competencias en qué? Competencias en el acceso, en el análisis, en la evaluación y en la producción, que conlleve al aprovechamiento de todas estas facultades prácticas dentro del ámbito laboral, convirtiéndolas así en, en una de las principales fuentes de producción o de productividad. Cabe mencionar que todos estos cambios, todos estos nuevos paradigmas generan en el hombre incertidumbre. El hombre desde tiempos inmemorables de la historia siente temor a todos los cambios, a todas las realidades cambiantes que asumimos. Esto genera en la humanidad algo que se llama incertidumbre. Buenos días, soy Abraham Bernal y siguiendo el orden de ideas, ahora corresponde hablar acerca de los retos que existen en el campo de la educación a raíz de la globalización que tiene la sociedad actual. Y esos retos
generan un grado de incertidumbre, y por incertidumbre se entiende esa pérdida de seguridades y certezas frente a lo conocido y lo habitual, otorgándole una característica de sorpresa. Es por eso que el docente en su práctica social, la educación, debe afrontar esos retos de una manera idónea y profesional. La incertidumbre, el ejemplo que ilustra este término enfrente a la realidad social, es el carácter patológico en relación a la proliferación de enfermedades que padece nuestra sociedad actual, y también las consecuencias del impacto en el clima de nuestro entorno como sociedad. Ahora bien, ¿cuáles son esos otros retos que el docente debe asumir en su labor profesional? Es el reto de la diversidad, afrontar la diversidad y disminuir la desigualdad a raíz de la brecha social que existe, y también tener cuidado o tener presente los peligros sobre la cultura de la información, ya que vivimos en una sociedad globalizada en donde la diversidad puede ser multidimensional debido a que es de carácter lingüístico, ideológico, político, social, y la desigualdad no solamente es en el factor económico, sino en el factor de oportunidades, en el ámbito de calidad de vida y de acceso a la educación. Además, cuando decimos cultura de la información y los cuidados que debe tener el docente, es saber distinguir qué tipo de información es provechosa y qué no, qué tipo de información es real y qué no. Entonces, si el docente dentro de su práctica social enfrenta estos retos ya mencionados anteriormente, promoviendo una educación incluyente, que sería lo ideal, estaría confrontando de una manera profesional y muy idónea los retos que se presentan en la realidad social que vivimos. Pero para ello, que esos retos se vean superados, es necesario saber el grado de interacción o los campos de estudio que tienen las ciencias sociales en nuestra realidad. Es por eso que es pertinente ver cómo las ciencias sociales se relacionan entre otras disciplinas dentro del currículum y dentro de los diversos campos de estudio que tiene el acto social como la educación. Para ello es conveniente seguir viendo las posteriores presentaciones de mis compañeros. Los campos de estudio de las ciencias sociales. Las ciencias sociales se subdividen en un conjunto de disciplinas más o menos conocidas, como lo es la historia, la geografía, la economía, la sociología, la antropología, la demografía y ciencias políticas. ¿Qué entendemos por ciencias sociales? Las ciencias sociales es un campo de estudio muy amplio que estudian el origen y el desarrollo de las sociedades, de las instituciones y de las relaciones e ideas que configuran la vida social. Este concepto de ciencias sociales es según la Enciclopedia Encarta. Para referirnos a esta primera disciplina que hace parte del campo de estudio de las ciencias sociales, que es la geografía, para un grupo de geógrafos reunidos por la UNESCO, estos definen la geografía como la localización, descripción, explicación y comparación de los paisajes y las actividades humanas en la superficie del globo terrestre. La siguiente disciplina es la sociología. Con esta, el alumno debe conocer la estructura o las formas en que se estructura la sociedad. Por ejemplo, la familia, la comunidad, el país, grupos minoritarios, de lo general o de lo particular a lo general, cómo se estructura la sociedad.
saber de economía le facilitará al alumno saber cómo se, cómo se satisfacen las sociedades sus necesidades básicas, es decir, cómo se produce y se obtiene lo necesario para vivir y sobrevivir en o dentro de la sociedad. La antropología, esta disciplina aporta significados para la formación instructiva y emocional del educando. El dominio de la antropología por parte del docente lo pone en una situación de ver su mundo de una manera más global e integral. Hacia una visión global de las ciencias sociales. El análisis de cualquiera de los problemas sociales actuales nos revela que en ellos interviene un sinnúmero de situaciones variadas de diferente naturaleza. Estos problemas se complican a partir de cuando la sistematización, especificación y profundización de las ciencias se produce una gran avalancha de conocimientos y descubrimientos nuevos elaborados por diferentes ciencias que hacen complejos o hacen complejo a las ciencias sociales y una visión global de estas. Para profundizar un poco sobre lo que dice el compañero, sobre esta nueva visión globalizadora de las ciencias sociales, nos enfatizamos en que a raíz de esta incertidumbre, de estas nuevas tendencias sociales, estos nuevos cambios que afronta la sociedad, hay que entrever que nos enfrentamos a unos nuevos fenómenos sociales desde las ciencias sociales y que implica un estudio diferente de estas nuevas realidades sociales. ¿Por qué? Porque son realidades que son complejas y son heterogéneas y que ya no sirve asumir o abordar esta clase de fenómenos desde una sola dirección, ya que todas estas nuevas tendencias sociales lo que trae consigo son múltiples, una avalancha de conocimientos y investigaciones, descubrimientos elaborados por distintas ciencias que se hace necesario que haya un punto de convergencia entre varias disciplinas para lograr solventar las necesidades, los cuestionamientos y todos los problemas que éstas generen. Es así como nos involucra a tener una visión, una perspectiva multidireccional que va encaminada a una interdisciplinaridad de las ciencias sociales como el mejor camino para abordar esta clase de fenómenos y problemáticas de las realidades sociales que nos presenta un escenario muy complejo y que para abordarlo necesitamos enfrentarlo con la implementación de escenarios teóricos metodológicos que integren múltiples disciplinas. Es así como la interdisciplinaridad representa el camino idóneo para lograr asumir y confrontar estas nuevas tendencias y realidades sociales. Un ejemplo de estos fenómenos que trae consigo incertidumbre, nuevas realidades sociales, es el que vivimos actualmente con el COVID-19, el coronavirus. Ya no se puede abordar el estudio de esta epidemia de un solo campo, de una sola disciplina. Es necesario abordarla en todos los contextos, en el político, demográfico, con el índice poblacional, en las repercusiones económicas que todo este fenómeno viral puede generar a la sociedad actual. En ese sentido, la educación, digamos que
tiene que moldearse o se moldea acorde a las necesidades que le presenta estas nuevas realidades sociales. Ya se empieza a buscar la construcción de un individuo íntegro que tenga una visión heterogénea y compleja de estas realidades. Bueno, esto implica en la forma en cómo el estudiante afronta todas estas tendencias sociales, a cómo él ve, a cómo él puede ver estas realidades que son tan complejas y son tan cambiantes, ya que la finalidad de las ciencias, de la enseñanza de las ciencias sociales, no radica en formar científicos sociales ni ni expertos en ciencia o en disciplina. La enseñanza de las ciencias sociales está ligada a criterios de valor y la formación social que se le encargará a la escuela en la construcción de un individuo, de un estudiante capaz de ver e interpretar estas nuevas realidades. Y que para abordar la enseñanza constructivista y el aprendizaje significativo, se hace necesario que el formador o el docente disponga de un método de ciencia. Un método de ciencia y una formación epistemológica y paradigmática que le va a permitir llegar a una concepción disciplinar que va a generar que no haya una desunión de las disciplinas, sino por el contrario, haya un punto de diálogo entre las disciplinas para que haya una fluidez entre ellas. Todo esto va a generar a que se llegue hasta el fondo en su metodología y le va a generar que llegue a una investigación, una estructuración, llega a la consecución de un saber, a la consecución de un conocimiento, una construcción de un conocimiento que va a tener una intencionalidad en la formación de los procesos de enseñabilidad del acto social de la educación. Los núcleos de contenidos de las ciencias sociales son aquellos elementos en donde generan una coincidencia entre diversas materias sociales, desarrollando así habilidades y actitudes nuevas. Estos núcleos son 7. El primero, el sujeto como protagonista principal de toda la actividad de la sociedad. Las ciencias sociales aquí indicaron un estudio del propio sujeto, sea individual o sea en colectivo, desde el punto de vista de estas materias: la filosofía, la sociología, la psicología, la pedagogía, la historia, entre otras. La actividad de los sujetos sociales y sus resultados. Este núcleo es muy importante, ya que se refiere a la acción de los sujetos por el paso de la sociedad, pasado, presente, futuro. Los resultados de la acción de los individuos dan lugar a la creación de la cultura. Por su pluridimensionalidad, posee un carácter interdisciplinar. El espacio-lugar. El espacio condiciona los hechos. Es la escenografía de los acontecimientos. La relación entre acción y contexto es una condición ineludible de la existencia humana. Ya sea la acción de un individuo o un grupo, siempre se desempeñará en cierto lugar específico, determinado. El conocimiento del lugar demanda que el estudiante aprenda a describir los lugares. La descripción y la explicación hacen que sea un núcleo esencial del conocimiento humano, ya que implica una interdisciplinaridad en estas áreas. La cadena de casualidades. Este núcleo nos habla sobre la causa y efecto de los acontecimientos, de las posibles causas por los que se dan los sucesos. La didáctica de las ciencias sociales ha avanzado en la comprensión de que se hace necesario unos procesos de selección de contenido que ayuden a dar explicaciones a los hechos sociales. Esto transita por el nivel teórico conceptual, implicando una interdisciplinaridad. La formación de valores. Este está dirigido al campo axiológico, a los valores, a partir de los saberes
cognoscitivo, lo social en toda su dimensión interdisciplinar. Debe dejar en quien aprende sus huellas a los estudiantes a ser integrales. La comunicación, vía que utilizamos los humanos para entender y darnos a entender, factor sustantivo en la vida de los seres humanos. En consecuencia, la comprensión de la conciencia reflexiva y la comunicación están inextricablemente vinculadas a la del lenguaje y su contexto social. Los científicos sociales acuden a la hermenéutica para expresar las nociones de que el lenguaje humano, al ser de la naturaleza simbólica, implica fundamentalmente la comunicación del significado y que la acción humana se origina a través del significado. El tiempo, la dinámica de la sociedad y de la esencia de los hechos, está siempre ligada al sentido del tiempo. La generalización de pasado, presente y futuro hacen parte de los contenidos de la literatura, la geografía, la economía y cualquier otra ciencia social, constituyendo en sí el núcleo del conocimiento interdisciplinario de las ciencias sociales. Buenas, mi nombre es Dayana Alián Montoya. Voy a hablar sobre el artículo de los docentes Juan Eladio de la Hoz y Edilberto Hart Montes, titulado Las salidas de campo, estrategias didácticas para el desarrollo de competencias investigativas en el área de las ciencias sociales. Experiencia significativa desde Madre Marcelina y Hogar Mariano. Este artículo guarda relación con el texto tratado sobre las ciencias sociales y sus tendencias didácticas. Este artículo es una reflexión a las experiencias vivenciadas en las salidas de campo que da respuesta a los fines que se quieren alcanzar como sociedad. Estas salidas de campo como estrategias didácticas son para que los estudiantes puedan desarrollar sus competencias investigativas. Para el desarrollo en el campo de la investigación y la ciencia, la formación de un ser humano debe tener ciencia, técnica, acceso al conocimiento por parte de los docentes, bienes y valores de la cultura, fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística y principalmente el desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica. La escuela como escenario principal le asigna a los docentes la responsabilidad de materializar los fines educativos, de desplegar todas las estrategias didácticas y pedagógicas que se puedan obtener en la práctica para que se realice lo teóricamente planteado en los fines de educación. En el campo pedagógico de la didáctica, este saber está orientado básicamente en toda la labor que realiza el educador, permitiendo un accionar consciente debido a que su reflexión al tipo de hombre, mujer y sociedad que se le quiere formar, asumiendo que la escuela es el principal escenario para la obtención de estos fines. Para los autores, la pedagogía no es solamente un dispositivo de enseñanza y aprendizaje, ella está orientada en el sentido de la educación. Para estos mismos hay pedagogía cuando se reflexiona sobre la educación, cuando el saber educativo es implícito, cuando se convierte en un saber sobre la educación, sobre sus cómo, sus por qué y sus hacia dónde. En el campo pedagógico de la didáctica es la enseñanza cimentada desde los fines y metas que se quieren alcanzar con el proceso de enseñanza, las condiciones de enseñabilidad que le dan a la disciplina el objeto de la enseñanza y la teoría pedagógica que sustenta el proceso desde la misma enseñanza. La enseñabilidad en las ciencias sociales es la acción que realiza el docente en el proceso de enseñanza. Él intenta hacer la realidad en el sujeto educable, teniendo en cuenta los fines de educación que se plantea y que plantea la misma sociedad. Este se encarga de fijar el horizonte institucional de la organización. Las salidas de campo, una estrategia didáctica para el desarrollo de las competencias investigativas en el área de las ciencias sociales. Las salidas de campo entendidas como una estrategia acerca de la manera consciente al individuo con la realidad es una oportunidad de enseñanza y aprendizaje valioso para el maestro y el mismo estudiante al potenciar los procesos de observación, explicaciones, interpretación, planteamiento de conjeturas, recolección de información, proyecciones que le posibilitan leer, pensar y reconstruir su entorno social. Para concluir, la educación es un hecho social que desde la escuela tiene un carácter internacional, sujeto a que se le otorga la responsabilidad al docente de construir un tipo de hombre y de mujer
acorde a las exigencias de la misma sociedad. Este proceso de enseñanza que desarrolla el docente, que está sustentada en un saber pedagógico, se materializa en el aula de clases a través de la didáctica, la cual es la disciplina pedagógica que se encarga de los procesos de enseñabilidad.